Creo que el ejército todavía utiliza sus bases, abandonadas. O al menos, algo lo hace. Creo que el ejército aún utiliza sus antiguas bases. No sé para qué. Pero están ocultando algo, y espero nunca descubrir qué es. Durante un tiempo, fui simplemente un oficial de policía en un pequeño pueblo tranquilo. El pueblo en sí no era espeluznante en absoluto, conocía a todos, y ellos me conocían a mí. La vida era simple, y ya me acercaba a los 30. Tenía una casa, y aunque estaba soltero, disfrutaba de la compañía de algunos colegas y visitas ocasionales de amigos de la escuela. Estaba contento con mi situación en la vida. Trabajo en Corcham, en el suroeste del Reino Unido. Corcham realmente no tiene mucho que ofrecer. Hay una nueva base militar a 1 milla más o menos, y eso es todo. De vez en cuando, nos asignan patrullar las carreteras alrededor de la nueva base militar. No tanto para arrestar a personas que entren ilegalmente, sino más para evitar que estacionen alrededor o para detener a quienes arrojan basura. No es el trabajo más interesante. Pero ayer, me asignaron a la antigua base. Me pareció gracioso en ese momento. La base había estado fuera de servicio durante unos 30 años, una estructura enorme y monolítica hecha de hormigón apagado. No se usaba para nada, simplemente se erguía allí en el campo, vacía. Me asignaron a sentarme en una pequeña cabina fuera de la puerta principal y vigilar toda la noche. No parecía demasiado difícil, de hecho, parecía bastante fácil. El turno era de 10 a 5 de la mañana siguiente, así que durante el día tuve tiempo para hacer un poco de investigación. Una rápida búsqueda en Google muestra que la base se cerró en algún momento de los años 80. Investigaciones adicionales mostraron que fue construida como un tipo de búnker nuclear. Estaba diseñada para albergar una enorme ciudad subterránea. Era un laberinto, con una sala de control principal y cientos de pasillos más pequeños que se ramificaban para crear un entorno habitable. Estaba convencido de que estaba trabajando allí para evitar que la gente entrara. Las fiestas gratuitas, si no lo sabes, son un fenómeno en el Reino Unido donde los adolescentes más jóvenes toman tantas drogas como sea posible, encuentran un almacén abandonado y ponen música hasta altas horas de la madrugada. Había una gran escena de fiestas gratuitas en el suroeste, y asumí que estaba evitando que la gente entrara y tomara tantos narcóticos como pudieran aspirar por la nariz. Parecía lógico en ese momento, debía evitar que alguien abusara de la propiedad del gobierno. Pero algo no estaba bien con mi trabajo. Podría ser hecho por patrullas regulares, y la oferta estaba sellada con un sello de confidencial, solo podía discutir el trabajo con miembros de la fuerza policial. Tenía que trabajar allí durante 5 días, en una pequeña cabina justo fuera de las grandes puertas de metal que conducían a una rampa hacia la sala principal, o eso suponía desde la estructura exterior del lugar. Las puertas estaban programadas para la seguridad, hechas para que pudieran desbloquearse desde adentro y desde afuera, para evitar que los constructores, mientras construían el complejo, quedaran atrapados adentro. La cabina era lo suficientemente grande para mí, mi computadora portátil y algunos libros. Tenía ventanas de vidrio que se empañaban gradualmente mientras observaba las carreteras. Cada par de horas, debía dar una vuelta de patrulla por los terrenos. La primera noche estuvo bien, simplemente me mantuve despierto, fumé y vi películas descargadas en mi computadora. Llovió, y el relajante sonido de las gotas me llevó a un trance. No pareció extraño en ese momento, pero ahora pienso en ello, el sonido de la lluvia enmascaraba algo más, aunque no podía decir qué era. La segunda noche fue cuando empezó a ponerse extraño. El silencio cubría la base como una manta gruesa, casi ahogando cualquier ruido que hiciera. Excepto que desde dentro de la base venía una serie irregular de golpeteos. Supuse que simplemente eran gotas de agua de lluvia, pero había algo orgánico en ellos. Aumentaban lentamente en volumen, el único sonido por millas era un golpeteo casi desesperado. El ruido empezó a molestarme, así que comencé mi patrulla. La linterna no mostraba nada junto a las cercas, y cuando puse mi mano en el hormigón, estaba seco. La humedad se fue lentamente de mi boca. Eso significaba que no podía estar goteando agua de lluvia. Terminé mi turno y conduje a casa, revisando mi retrovisor todo el camino. La tercera noche, los golpeteos cesaron hasta alrededor de la medianoche. Luego vino un suave ruido de rasguños, el sonido de uñas contra el hormigón. No solo estaba en la puerta, sino que se movía por el interior del complejo. Encendí un cigarrillo y comencé mi patrulla nuevamente, decidido a encontrar la fuente.
Sin embargo, mientras caminaba por el borde, siguiendo la cerca de alambre, el ruido me seguía. El raspado no se volvía más tranquilo, y cuando me detuve para apagar mi cigarrillo, rasguñó en el mismo lugar. Era como si algo estuviera dentro y, a través de la ilusión, intentara abrirse camino a través del hormigón. Para mí. La cuarta noche, llegué temprano, cuando todavía era de día, y patrullé los terrenos. No había nada allí, excepto el débil olor a pescado podrido, un olor húmedo que se quedaba justo por encima del suelo. Empezó a oscurecer, y el raspado continuó. Esta vez, más frenético. No le había contado a nadie antes, esperando que fuera un animal atrapado o una máquina trabajando en lo profundo. Llamé a un amigo mío, que estaba patrullando cerca, y le pregunté si podía pasar. Creo que el miedo era evidente en mi voz, ya que apareció tan rápido como pudo. Cuando aparecieron, el rascado cesó. Patrullaron conmigo y asumieron que me estaba volviendo un poco loco, atrapado en una pequeña caja durante 7 horas en la oscuridad. Riendo, me dejaron solo de nuevo. El rascado regresó tan pronto como se fueron, pero más rápido. Mucho más rápido. Esta vez había una determinación en ello, un deseo de ser escuchado. Era como si algo estuviera jugando un juego enfermo conmigo. Cerré la puerta de la cabina y debí haber fumado alrededor de 40 cigarrillos, llenando la pequeña habitación de humo. Lo que sea que estuviera ahí dentro me estaba provocando. Por alguna razón, estaba tratando de apuntarme a mí. No dormí esa noche y apenas durante el día. Me mantuve despierto, sentado en mi departamento con el oído pegado a la pared, aterrorizado por el rascado incesante. Casi me di de baja por enfermedad en la quinta noche, pero decidí regresar. Nuevamente, tan pronto como oscureció, comenzó el rascado. Si tienes un escritorio cerca, comienza a rascarlo lo más rápido posible. Imagina ese ruido, pero resonando en un enorme búnker de concreto vacío y entenderás por qué el mismo ruido me hacía temblar. Ese ruido, ese horrible ruido, sentía como si estuviera rasgando el interior de mi cráneo. El rascado se detuvo a la 1 de la mañana. Se volvió silencioso, y tuve que pegar mi cara contra la ventana para ver si las puertas estaban abiertas. Parecían bien cerradas, según lo que pude ver. Sentí que podía escuchar mi propia respiración volviéndose más y más fuerte, casi hacía eco. De hecho, estaba convencido de que sí lo hacía, y cuando me incliné hacia atrás en mi silla, las ventanas estaban empañadas. Usé el puño de mi manga para limpiar el vapor, pero no funcionó. Desconcertado, intenté nuevamente, frotando rápidamente mi manga para quitar cualquier humedad de la ventana. Nuevamente, el vapor permaneció. Mi corazón dio un vuelco. El vapor no provenía del interior de la cabina. Algo había estado mirando hacia adentro, directamente a mí. Algo dejó su aliento condensado contra mi cabina. Aterrorizado, inhalé y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Había estado conteniendo la respiración. Eso significaba que la respiración profunda y pesada que había escuchado resonando en todo el complejo no era mía. Algo estaba afuera. Era la 1:30 cuando me fui, cerrando con llave la puerta principal, empacando mis cosas y corriendo hacia mi coche, con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho. A medias, me convencí a mí mismo de que había estado escuchando mi propia respiración y que el vapor en la ventana era simplemente una coincidencia. Casi me convencí a mí mismo. Pero algo no estaba bien con la historia en mi cabeza. De hecho, algo estaba muy, muy mal. Llegué a casa a salvo, entré corriendo a mi casa y encendí todas las luces que pude encontrar. Había este pensamiento molesto de que algo estaba mal todavía jugando en mi mente, y aunque me acosté en la cama, no pude descifrar exactamente qué era. Cuando lo descubrí y me senté de golpe, grité. Grité y grité, temblando, con saliva volando de mis labios. Había cerrado con llave la puerta. Excepto que nunca había tenido que hacer eso antes. Porque la puerta siempre estaba cerrada. Lo que sea que estuviera ahí dentro, se había escapado. Permanecí despierto todo el día siguiente, bebiendo café y viendo la televisión sin absorber realmente lo que estaba sucediendo en la pantalla. Me volví paranoico, apagué el volumen de la televisión y simplemente escuché, incluso el sonido de los autos que pasaban me ponía nervioso. Llamé a mi jefe y le dije que no podía seguir trabajando allí. No sonó sorprendido en absoluto, en cambio, me dijo que las patrullas serían asumidas por otra persona. Un tono acechante en su voz, no era exactamente miedo,
pero las respiraciones rápidas entre sus palabras sugerían que algo estaba mal. O yo estaba paranoico. Nunca he tenido mucha fe en mi propio juicio, una cualidad extraña para un oficial de policía, pero generalmente puedo convencerme de que simplemente he malinterpretado las cosas. Mientras colgaba y dejaba el teléfono a un lado, el sol comenzó a ponerse. A medida que la oscuridad se apoderaba, cerré todas las persianas y me senté en el sofá, mirando el ruido blanco en la televisión. Era tenue, casi inaudible para un oído no entrenado. Un pequeño rasguño provenía de fuera de las paredes de mi casa. Me mordí el labio, cerré los ojos y escuché cómo se movía gradualmente. Lentamente, el rasguño se deslizaba de una pared a otra, como si estuviera tratando de encontrar una manera de entrar. No he dormido todavía. No creo que lo haga. Encuentros sobrenaturales y rumores durante mi tiempo en el ejército. Hola a todos, soy un soldado de rango sargento, SGT, que ha estado aquí durante bastante tiempo. Como la mayoría de la gente sabe, a los soldados de bajo rango nos asignan a hacer guardias de 24 horas en un horario rotativo cada mes. Aunque mi pasatiempo para pasar el tiempo durante la noche es leer Reddit, solemos tener entretenimiento adicional que no pedimos. Aquí estoy compartiendo algunos encuentros inexplicables que mis compañeros y yo experimentamos. Para explicar cómo funcionan nuestras guardias, hay 2 lugares en el campamento que deben ser vigilados las 24 horas del día durante todo el año. Uno de ellos es la garita de la entrada principal, mientras que el otro es la sala de operaciones del Comando Central, que está en el medio del campamento en el sótano de un edificio, donde se emiten órdenes. Ambos tienen acceso a todas las cámaras de seguridad, CCTV, en el campamento, incluidas las que se pueden mover / rotar. La garita de la entrada principal está conectada a un largo tramo de carretera desierta que se conecta con la carretera principal, que está al menos a varios kilómetros de distancia, y esa carretera pasará por la CCTV de la sala de operaciones central. Solo podemos ver afuera a través de la CCTV, la sala está en el sótano. Se sorprenderían por la cantidad de CCTV que tenemos en un campamento militar, después de lo cual hay ramales de la carretera, en parte debido al terreno montañoso. El campamento también está rodeado por un denso bosque que ha estado aquí desde el principio de los tiempos, lo que añade a la inquietud de todo este lugar. La garita tendrá 6 personas, 3 despiertas y 3 dormidas, y la sala de operaciones central tendrá 4 personas, 2 soldados pequeños manejando las comunicaciones, un soldado de rango oficial durmiendo. Por supuesto, está durmiendo. Tenemos autorización para movilizar a un escuadrón de 35 soldados que está estacionado en el campamento en espera en caso de ataques repentinos o disturbios, entre otras cosas. El primer encuentro extraño que tuvimos fue cuando estaba de guardia en la sala de operaciones central. La unidad estaba bastante unida, así que generalmente nos divertíamos mucho después de que nuestro comandante se iba a dormir, comunicándonos tonterías a través de walkie-talkies y líneas terrestres. Eran casi las 2:20 horas cuando un compañero de guardia, Steve, informó sobre la solicitud de entrada de un Benz blanco y llamó al control para preguntar si debíamos permitir la entrada del automóvil a esa hora intempestiva. A través de las comunicaciones, nos dijo que vio que el Benz blanco tenía a un conductor soldado de rango oficial en uniforme y simplemente seguía insistiendo en que tenía algo importante que recuperar en el campamento y exigía que el soldado lo dejara entrar. Nuestros chicos no se atrevieron a tomar la decisión de permitirle entrar, ya que sonaba terriblemente sospechoso, así que nos comunicaron por radio. Sin embargo, sí mostró un pase de campamento, identificado como Mayor Ho, nombre omitido. Nuestro oficial a cargo, siendo del tipo perezoso, les dijo que simplemente permitieran la entrada, ya que tiene el pase, entonces debería estar bien. Así que permitieron que el automóvil entrara directamente. Siendo los bebés curiosos que éramos, mi compañero y yo en la sala de operaciones central, el SGT Johnny, decidimos cambiar a la CCTV para ver la carretera y descubrir quién era el idiota que decidía regresar al campamento a las 2 de la mañana. El oficial a cargo, el Capitán Rogers, sí, a veces lo llamamos Capitán América, decidió unirse a la observación de CCTV para ver quién lo hizo perder el sueño. Esperamos en la pantalla, esperando a que el automóvil pasara por la sala de operaciones. ¿Y qué creen? No lo hizo. El automóvil, que supuestamente pasaría por esta CCTV en particular frente al edificio ya que solo hay una carretera, no apareció después de 15 minutos, cuando estaba a solo 5 minutos en coche. Sintiendo que algo no estaba bien,
Llamamos a la garita para confirmar la entrada del automóvil y rebobinamos la CCTV para ver el automóvil cuando llegó a la garita. Segunda sorpresa, no se veía ningún automóvil en la CCTV. Se veía a Steed y James hablando al aire vacío, y lo espeluznante es que las luces del sensor de detección de automóviles que teníamos para avisarnos de la llegada de automóviles se iluminaron como si hubiera un automóvil en la repetición. Cap Rogers decidió abordar esto a la manera de un soldado profesional y ordenó una búsqueda, donde los otros 3 guardias dormidos fueron despertados para buscar por el camino hacia nosotros, y mi compañero y yo llevaríamos a cabo la búsqueda desde el lado hacia la garita. Armados con linternas, caminamos por el camino y, tal como esperábamos, nos encontramos en el medio del camino sin incidentes y no se vio ningún automóvil ni siquiera marcas de neumáticos. Hay un denso bosque a ambos lados y de ninguna manera un automóvil podría entrar sin dejar una gran huella en el espeso bosque y sin marcas de neumáticos en el barro. Steed y James juran que el automóvil estaba allí y el tercer tipo de guardia vio el automóvil pasar a toda velocidad por la ventana del baño mientras se lavaba las manos. No puede ser que 3 personas estén imaginando cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Unos días después, mi capitán hizo algunos contactos y preguntó por un mayor Jo que conduzca un Benz blanco, y lo que nos dijo fue que efectivamente había un mayor Jo en nuestro campamento, pero falleció hace unos meses en un accidente automovilístico camino al campamento por la noche para recoger algunos documentos que olvidó. Y él conducía un Benz blanco. Historias escalofriantes de un hijo de militares. Aunque nunca lo he buscado, he tenido mis propios encuentros en los últimos 25 años. Un poco de antecedentes para todos ustedes, como indica el título, soy un hijo de militar y crecí en una familia militar. Mi padre estuvo en la Fuerza Aérea durante unos 12 años, así que nos mudamos con bastante frecuencia, aproximadamente cada 2 a 4 años. Mi madre se quedaba en casa para cuidarnos a mis 2 hermanas menores y a mí, la hija mayor. Aparte de vivir brevemente en el extranjero en Alemania y Turquía, principalmente vivíamos en bases a lo largo de la costa este de los Estados Unidos, específicamente en Georgia, mi lugar de nacimiento, Nueva York, Nueva Jersey y Carolina del Norte. Comencemos con Nueva Jersey. El primer lugar donde vivimos en el Garden State fue una pequeña casa en medio de un área boscosa y apartada en Jacksonville. Cuando nos mudamos por primera vez, recuerdo que era el primer lugar en el que vivíamos que tenía un sótano. Los dueños anteriores habían dejado algunos muebles en el sótano, especialmente un colchón grande de muelles y una silla desgastada y anticuada con tapicería de cuero. Mis hermanas y yo solíamos molestar a nuestros padres saltando por todo ese viejo colchón y silla. No sé por qué nunca tiraron esas cosas si no querían que jugáramos con ellas. De todos modos, junto con los muebles, casualmente encontré un colgante de cruz plateada en una de las repisas del sótano. Cuando lo levanté, recuerdo que la maldita cosa estaba caliente al tacto, tan caliente que me quemó la mano y la solté. Así que encontré un paño para recogerlo y subí las escaleras para guardarlo en la nevera. Siendo tan joven, no cuestioné por qué estaba caliente, solo pensé que necesitaba enfriarse. Más tarde ese día, volví a la nevera y no pude encontrar la cruz. Al preguntarles a mis padres, simplemente me miraron de manera extraña y dijeron que no vieron ninguna cruz en la nevera. Nunca encontré la cruz, y ahora que soy mayor, estoy seguro de que simplemente se cayó debajo de un cajón en la nevera o algo así. Nunca sabré por qué me quemó la mano. Sin embargo, la cruz no fue la última experiencia extraña que tuve con el sótano. Como mencioné anteriormente, los muebles que dejaron los dueños anteriores se convirtieron en un patio de recreo para mis hermanas y para mí. Como éramos jóvenes y no teníamos experiencia previa con sótanos, no teníamos razón para tener miedo del sótano. Simplemente lo veíamos como otra habitación para jugar. La cama siempre fue divertida para saltar debido a los chirridos que hacían los muelles, pero también teníamos competiciones para ver quién podía hacer el salto o la voltereta más atrevida. Un día, me aventuré solo al sótano para saltar en la cama mientras mi mamá estaba cocinando en la cocina, que resultaba estar directamente encima del sótano. Recuerdo que empecé a saltar y me estaba divirtiendo, pero que la sensación en la habitación era más pesada de lo habitual. Normalmente no iba al sótano solo porque mis hermanas solían seguirme, pero supongo que ese día estaba especialmente atrevido. Mientras seguía saltando, noté que había un lugar en el otro lado de la cama que tenía un gran hundimiento en la superficie, como una depresión de alguien sentado. A pesar de mis saltos, el hundimiento no se movía. Permanecía en su lugar, como si algo estuviera pesando esa parte del colchón.
Finalmente dejé de saltar y solo miré la amplia depresión en la cama. De repente, sentí que la pesadez en la habitación se intensificaba. El hundimiento en la cama desapareció. No sé qué me sobrevino al siguiente segundo, pero grité, salté de la cama y corrí escaleras arriba. Mi mamá, al escucharme gritar desde abajo en las escaleras del sótano, vino corriendo a la puerta pensando que me había lastimado. No le conté lo que vi, porque ni siquiera estaba seguro de cómo explicarlo. Solo sabía, de alguna manera, que cuando vi desaparecer la depresión en la cama, necesitaba salir de ese sótano. Después de esa experiencia, me daba miedo ir solo al sótano. Esa no fue la última experiencia que tuve con el sótano. Poco antes de que nuestra familia planeara mudarse, ocurrió algo más que realmente no puedo explicar. Era la noche antes de Pascua, recuerdo porque mamá nos recordaba que nos fuéramos a la cama temprano para que el conejo de Pascua pudiera visitarnos. Recuerdo despertarme en mitad de la noche para tomar un vaso de agua. La cocina estaba directamente encima del sótano, con dos arcos, uno que conducía a la cocina desde el pasillo donde se encontraban las habitaciones en la parte trasera de la casa y el otro que llevaba a la sala de estar. La entrada al sótano estaba justo después del arco que conducía a la sala de estar. Acababa de entrar en la cocina desde el pasillo cuando escuché a mi mamá llamándome desde el sótano. Caminé hacia la entrada del sótano y la puerta estaba abierta de par en par y todo lo que pude ver era oscuridad absoluta bajando las escaleras del sótano. Escuché la voz de mi mamá llamándome nuevamente desde la parte inferior de las escaleras del sótano. Le respondí, pero no recibí respuesta. Comencé a bajar las escaleras, 3 escalones, y luego me congelé. Esa sensación pesada volvió a mí, la misma sensación que había tenido cuando estaba saltando en la cama. Escuché algo golpeando su camino hacia arriba por las escaleras. Me giré y subí corriendo las escaleras, cerré la puerta detrás de mí y corrí a través de la sala de estar de vuelta hacia mi habitación. Mientras corría, me choqué con alguien. Las luces en la sala de estar se encendieron y mi mamá estaba parada frente a mí. Me había topado con ella en mi camino de regreso a mi habitación y ella me miraba, somnolienta. Dijo que me había escuchado llamarla, así que se levantó para ver qué estaba pasando. Le conté que pensé que me llamó desde el sótano. Ella me miró extrañamente. Años después, le conté a mi madre lo que podía recordar de esa noche, y ella me dijo que había tenido momentos extraños en el sótano, como escuchar pasos en las escaleras del sótano cuando estaba haciendo la colada, pero no había nadie cuando se daba la vuelta para mirar. Una de mis hermanas recordó haber visto una depresión en la silla un día cuando estaban en el sótano, pero nunca lo cuestionaron hasta que fueron mayores. Estas son las únicas historias que recuerdo de vivir en Jacksonville, Nueva Jersey. Tengo algunas historias más de cuando vivíamos en la base aérea de McGill en Nueva Jersey y de la casa en la que mi familia y yo finalmente nos establecimos aquí en Carolina del Norte. Si a alguien le gustaría escuchar esas historias, solo díganme en los comentarios y estaré encantado de compartirlas con todos ustedes en una publicación futura. Si les ha gustado el video, por favor denle like y suscríbanse.